Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta preciosa mañana. Damos gracias a nuestro Dios por facilitarnos este medio para poder compartir las verdades de su palabra. Esperamos con mi esposa Pili hayan tenido una excelente semana y de una vez vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que Él sea hablando a nuestras vidas y afirmando su verdad en nuestro corazón. Padre, queremos agradecerte por esta mañana, por la semana que finalizó, Señor, por este mes que ya está a punto de concluir. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, por esa fidelidad, por medio de la cual, Señor, estamos con vida, estamos en pie. Señor, yo te ruego por este mensaje de hoy. Yo te ruego para que sea tu Espíritu Santo afirmándolo en nuestro corazón, de cada uno de los que creemos en ti, Señor, de los que hemos depositado nuestra fe en ti como nuestro Señor y Salvador, y para que también aclare la mente y el corazón de aquellos que todavía están dubitativos, que todavía no han entendido el Evangelio de salvación, Señor. Yo te ruego que este medio funcione bien, que tengamos claridad en los textos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada uno de nosotros. Quita, por favor, todo tipo de obstáculo, quita, por favor, todo tipo de situación anómala, y que esta comunicación sea fluida y que todos los que escuchan en este momento puedan tener una señal clara y confiable, Señor, de este mensaje. Gracias, Dios mío, por tu verdad y por lo que ella nos quiere enseñar en esta mañana. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, bienvenidos los que están entrando en este momento a este perfil. Esperamos de verdad que sea el Señor obrando en nuestras vidas y enseñándonos. Estaba leyendo un artículo que decía que una multinacional francesa de investigación y consultoría llamada Ipsos realizó un estudio llamado Religión 2023, Creencias alrededor del mundo. Este estudio fue llevado a cabo en 27 países, hallando amplias variaciones entre países y generaciones en cuanto a la práctica religiosa, las creencias, el papel de la religión en el mundo actual y la medida en que define la identidad personal y la moralidad. En los 27 países encuestados, la proporción de entrevistados que dijeron tener una religión osciló entre el casi 100% en India y Tailandia, y menos de la mitad, escuchen bien esos porcentajes, menos de la mitad de los encuestados en esos países de Europa y Oriente, como Japón, Corea del Sur, Suecia, los Países Bajos y Gran Bretaña, menos de la mitad tenían algún tipo de práctica religiosa o de alguna creencia de alguien espiritual. Ahora, la creencia en el cielo promedió el 52% y la creencia en espíritus malos, como ángeles y demonios, incluso fantasmas, promedió el 49% de los encuestados. Aquí en Colombia, en una encuesta realizada por la firma Napoleón Franco y publicada por el periódico El Tiempo, se encontró que el 98% de los encuestados dicen creer en Dios, pero tan solo el 50%, escúchenme bien, de los encuestados dijo creer en vida después de la muerte. Muchas preguntas vienen aquí, ¿verdad? Muchos interrogantes cuando yo leía esta encuesta. ¿Cómo es posible que si un 98% de las personas en Colombia dicen creer en Dios, cómo es que el 50%, solamente el 50%, dicen creer en vida después de la muerte? Pero escuchen, de ese 50% de los que creen en vida después de la muerte, solamente el 37% cree que existe el diablo y el infierno. Aunque esas encuestas no son recientes, lo que me preocupa grandemente es el alto porcentaje de personas
51% de la población mundial no creen que existe ni el diablo ni el infierno. Es por esa razón que me pareció pertinente que ustedes y yo aprendamos o recordemos acerca de la doctrina del infierno. En primer lugar, esta doctrina es supremamente importante. Les diré por qué. Porque Jesús enseñó más que todos los autores bíblicos acerca de este tema. Voy a leer 3 pasajes de corrido de los evangelios, palabras de Cristo desde luego, y luego haré algunas explicaciones de cada uno de los términos que Jesucristo nuestro Señor utilizó en cada uno de estos textos que, como ya lo dije, tanto Mateo como Marcos consignaron en sus evangelios. Vamos a comenzar entonces leyendo lo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Voy a leer los textos de hoy en la Nueva Versión Internacional. Para los que tengan ahí su Biblia, si de pronto tienen la Reina Valera 60 o de pronto la traducción en lenguaje actual o la Palabra de Dios para Todos o la Biblia de hoy, bueno, en fin. Yo voy a leer los textos en la Nueva Versión Internacional y ustedes verán que solamente se trata de sinónimos, como siempre lo hemos dicho. Voy a leer en Mateo 25 los versos 31 al 33 y luego saltaré y leeré los versos 40 hasta el 46. Ubíquense por favor ahí entonces en Mateo capítulo 25. Dijo Jesús lo siguiente, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Dice el verso 33, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Verso 40 al 46, el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Miren el verso 41 con atención. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora Jesús les dice en el verso 42 y 44 el porqué de esa sentencia. ¿Por qué les llamará malditos? ¿Por qué los apartará? ¿Y por qué dice que los enviará al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Dice el verso 42 al 44, 45 y 46. Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Verso 46, subráyalo ahí en tu Biblia. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tengamos eso en mente, por favor, los versículos 41 y 46. Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Dijo Jesús, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Verso 22 de Mateo 5. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera, subrayen ahí en sus Biblias, cualquiera que diga insensato, ¿qué dice ahí? Quedará sujeto al fuego del infierno. Subrayen ahí en sus Biblias al fuego del infierno, así como subrayaron en Mateo 25:46 al castigo eterno. Miremos ahora lo que escribió Marcos en su Evangelio en el capítulo 9, versos 43 al 48. Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco, otra vez subrayen ahí, que ir con las 2 manos al infierno
donde el fuego nunca se apaga. Subrayen eso ahí, por favor. Esto es importante tenerlo muy en cuenta. Versos 44 y 45. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo, otra vez subrayen, que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos. ¿A dónde? Al infierno. Miren lo que dice el verso 48. Donde no morirá el gusano que los devora, ni su fuego se apagará. Varias cosas que quiero aquí sintetizar de esos tres textos que acabo de dar lectura. En primer lugar, la palabra que Jesús usó en los dos textos de los evangelios de Mateo y Marcos para infierno es el término Gehenna. Es el mismo término que en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, se usaba para referirse al valle en el que quemaban diariamente pilas de basura, así como también eran arrojados allí los cadáveres de aquellas personas que no tenían familia y que no podían, por supuesto, ser enterrados. Eso significa el término Gehenna como infierno. En la comparación que Jesucristo hace acerca de los gusanos que viven, haciendo esta comparación, en el montón de basura y que devoran los cuerpos de los muertos, dice ahí Jesús, o mejor, en el Gehenna, en el lugar donde se arrojaba la basura y los muertos, cuando los gusanos comían esas carnes de los muertos y ya no tenían que comer, los gusanos morían. Sin embargo, en la comparación que Jesús está haciendo aquí, está diciendo que la descomposición espiritual del infierno nunca termina, y es por eso que Jesús dijo que el gusano nunca muere. Jesús señaló que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y dicho sea de paso, algunos creen y toman esto literal para afirmar que ningún hombre irá a su lugar. Pero más adelante veremos que no es así. Originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles, como Jesús lo dijo acá, en esos textos de Mateo y Marcos. Pero vamos a ver un poco más adelante que no es solamente, o mejor dicho, que no irán solamente el diablo y sus ángeles de maldad a ese lugar de condenación eterna. Podemos decir entonces que los seres humanos que irán allí, escúchenme bien, es porque voluntariamente han elegido ir allí. Charles Spurgeon escribió lo siguiente, voy a leerlo de manera textual. Los no creyentes, los que se han rebelado contra Dios, se han unido al diablo al rechazar la alianza que el Señor les ha propuesto. Así que, justamente por eso, por imitar su rebelión, también deberán compartir su castigo. Es una frase o una afirmación o una conclusión a la que digo Charles Spurgeon. Fuego eterno, castigo eterno. El significado literal de la palabra en griego, escúchame bien, es algo que no termina, algo interminable. Es por estas razones que acabo de mencionar que Jesucristo afirmó lo siguiente, Mateo 10:28. Ubícate ahí conmigo en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 28. Miren lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, a todos los que estaban escuchando, a los que lo seguían de cerca, a los que habían creído en Él como su Salvador, como el Mesías Redentor. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Subrayen esto que sigue. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28, lo repito. No teman a los que matan el cuerpo, dijo Jesús, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. En este versículo, como lo acabo de decir, Jesucristo está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, algunos de los cuales serían eventualmente torturados, cortados por la mitad e incluso desollados vivos.
Ahora Jesús dice, no tengan miedo de eso, porque el infierno es realmente el lugar de tormento y de sufrimiento. Lo que sufran en esta tierra es temporal, porque yo les tengo preparado algo mejor y ustedes saben muy bien lo que Jesucristo habló del reino de los cielos, un lugar del que no hablaré en esta enseñanza, sino la siguiente semana. Ahora, escúchenme bien, de acuerdo a Mateo 10:28, cuando Jesucristo utilizó el término destruidos en el infierno, la palabra que utilizó es apolumi, que no significa, escúchame bien, ser aniquilado de la existencia. Significa ser arruinado o inutilizado para el propósito que Dios originalmente había hecho al hombre. Es decir, que el alma de esas personas se vuelve completamente incapaz de todas las cosas por las que originalmente fue diseñada, como sentir, como razonar, como elegir, como recibir alegría o amor. No es que el alma deje de existir, como muchos dicen, muchos teólogos afirman, como lo dije antes, y toman ese término destruido como aniquilación. Incluso en la iglesia tradicional leí un artículo del Papa Francisco, cuando estaba en vida desde luego, que él enseñó, cuando alguien le preguntó por el infierno, el Papa dijo que el infierno no era un lugar real, que era simplemente una etapa temporal en donde las personas iban a ser destruidas, extintas, aniquiladas, literalmente habló el Papa, y muchas personas en el cristianismo piensan también en el término aniquilación o destrucción como el fin. Pero ya acabo de leer en el original la palabra que usó Jesús. Vuelvo a repetir, apolumi, que significa arruinado, no aniquilado. Espero que eso esté quedando claro para todos. Ahora, la imagen del Gehenna y los gusanos significa descomposición. Una vez que el cuerpo está muerto, el cuerpo físico, ¿qué pierde? Su belleza, su fuerza y la coherencia, ¿verdad? Por eso es que cuando se habla de la muerte en los dos sentidos, tanto el físico como el espiritual, se habla de quedar inhabilitado. Una persona en vida que pudo ser brillante, que pudo ser muy capaz, que pudo tener muchos talentos, muchos dones, esa persona queda inhabilitada en la muerte porque ya no existe. O sea, ya obviamente todas esas facultades desaparecen. Igualmente espiritualmente, arruinados, es decir, ya no hay forma de acudir a Dios en esa condición. Eso lo veremos un poco más adelante en la enseñanza del próximo domingo. A propósito, esta es la primera parte del mensaje. En 8 días continuaré con este mensaje, pero voy a seguir. Ahora, ¿por qué el alma pierde precisamente o queda arruinada o inutilizada en ese lugar? Porque el alma originalmente fue diseñada para adorar y para disfrutar de la comunión con Dios. Todos sabemos exactamente por qué razón eso se echó a perder. El hombre, como lo vimos en la frase de Spurgeon, eligió independizarse de Dios. Actualmente el hombre ha elegido independizarse de Dios. El hombre voluntariamente niega la existencia de Dios. El hombre voluntariamente cree en sí mismo y en las filosofías y en el propio humanismo, que es por sí mismo que existe y que no necesita a nada ni a nadie. Estamos hablando aquí claramente lo que Jesús dijo, y el infierno es un lugar real, no es ficticio. Después del juicio, todas las personas experimentarán exactamente ese sufrimiento. Ahora, el infierno no es solamente un lugar de sufrimiento espiritual, sino físico. Jesús describió constantemente el infierno como fuego doloroso y oscuridad exterior. En la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, ubícate ahí, por favor. Esta parábola, mientras te ubicas ahí, te doy el contexto. En Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos, Jesús está haciendo un símil del reino de los cielos. Es un símil, una comparación. Ustedes saben lo que significa símil. Voy a leer solamente los últimos versículos de esta parábola, donde habla precisamente de ese siervo, de esos dos siervos fieles y un tercer siervo que no fue fiel. Mateo 25, 29 y 30, dijo el Señor. Estoy leyendo palabras que Jesucristo dijo.
porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Miren el verso 30, y a ese siervo inútil échenlo afuera. ¿A dónde? A la oscuridad, donde habrá ¿qué? Llanto y crujir de dientes. Al siervo inútil échenle fuera. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al contexto de la parábola, era realmente un siervo malo y negligente. Este siervo, entre comillas, demostró que realmente no era un siervo. Es justo entonces que él y todos, escúchame bien, los que demuestran el mismo corazón, sean echados fuera de la presencia de su amo. El paralelismo de esta parábola claramente enseña, escúchame bien por favor, que al igual que existe un destino eterno en el cielo, para los dos siervos fieles de la parábola, también existe un destino eterno en el infierno para este siervo malo y negligente. Todos conocemos muy bien lo que significa ser negligente. La negligencia viene no por desconocimiento. La negligencia es obviar lo que nos dice en este caso Dios. Este siervo fue malo porque simplemente no atendió lo que dijo su amo. En este símil que estamos hablando de esta parábola, Jesús está hablando exactamente de eso. Ahora les digo esto, si Jesús, el Señor del amor y el autor de la gracia, habló sobre el infierno con mayor frecuencia y de una manera más vívida y cruda que nadie, ¿no creen que es una verdad supremamente relevante para nosotros y para toda la humanidad? La segunda razón por la cual esta enseñanza era tan importante para Jesús es porque, como en la parábola que acabo de citar, uno de los destinos es eterno con Dios y otro es eterno también con el diablo y sus ángeles. Según la palabra de nuestro Dios, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador mientras estemos vivos, escúchame bien, porque esa decisión no la podemos hacer después. Es aquí, es hoy. Por eso la palabra de Dios habla de la salvación como hoy. Lo compartía en uno de los devocionales en audio de esta semana. Es hoy, como dice el autor a la carta a los hebreos. Que no nos pase como le pasó a Israel, que después de ver todas las evidencias de quién era Dios, de los planes de Dios, de la dirección de Dios, de la guía de Dios, la desconocieron totalmente, apostataron de la fe, no creyeron y por eso murieron. Entonces nosotros como hijos de Dios, esa es parte de nuestra fe también. No solamente la fe está basada en creer en Cristo, aunque no lo vemos, sino en creer en todo lo que Él dijo, incluida esta enseñanza, por supuesto. Los que rechazan al Señor no disfrutarán de su presencia por la eternidad, sino más bien estarán sin Él en un lugar terrible como lo acabo de describir o lo describe Jesús, donde no hay esperanza. Ya no hay esperanza. La religión tradicional enseña que es un lugar temporal donde pueden ser sacados, pero no. Lo explicaré el próximo domingo. Pero hoy quiero que leamos un texto más que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 24 al 29, por favor. Palabras de Jesús que son contundentes, que no necesitan mayor explicación. Juan capítulo 5, en los versos 24 al 29. Ubíquense ahí, por favor, en este pasaje. Y me encanta esa traducción porque es, como le digo, es muy directa, es muy clara. Juan 5, 24 al 29, dijo Jesús: les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, subrayen, tiene vida eterna y no será juzgado. ¿Lo están leyendo? Sino que ha pasado de la muerte a la vida. Versículo 25 de Juan 5. Les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, ¿qué? Vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad, ¿para qué?
para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Verso 28. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes son esos todos? El término es claro, todos los que han muerto a través de la historia y de todos los tiempos. Y saldrán de allí, escucha bien, subraya eso, saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán ¿para qué? Para tener vida. Pero los que han practicado el mal, resucitarán ¿para qué? Para ser juzgados. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que el que cree en Jesucristo ya tiene la vida eterna, pero que lo rechaza no conocerá esa vida. Escúchame, permanecerá bajo el juicio y el castigo de Dios. Por lo tanto, podemos ver claramente que hay tan solo dos opciones eternamente. La primera, vida eterna, y la segunda, castigo eterno. Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene esa vida eterna y no será juzgado. ¿Podemos aseverar que es cierto? ¿Podemos dudar acaso de las palabras de Cristo? Ahora Jesús estaba explicándole esto a los líderes religiosos que le escuchaban y a todos los que estaban ahí en su entorno. Tendrían esa vida eterna conectada a la eternidad, valga la redundancia. En Juan capítulo 3, verso 16, todos conocemos ese texto que dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo clave del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, esto de creer no es solamente hacer una profesión de labios o por salir de un problema mediático, no, escúchame bien lo que significa realmente creer. Es confiar, es depender, es aferrarnos a Él y creer que Él es el camino, la verdad y la vida. A eso se refiere a Jesús cuando dijo los que han hecho el bien, no por obras, no es por acciones. No interpretemos mal los textos porque por siglos se han interpretado mal y piensan que es por portarse bien o por hacer obras de misericordia o por no hacer algo malo, o etcétera, etcétera, etcétera. El que hace el bien es solamente el que se aferra a aquel que es el bien. ¿Me explico? Y el único bueno, Jesús dijo, es el Padre que está en los cielos. Ahora, ya finalizando esta primera sección, ¿cómo podemos escoger la vida y rechazar el castigo? Creyendo en Jesús. Debemos elegir, escúchame, tú y yo podemos elegir. Otra vez aquí están haciendo eco las palabras de Spurgeon. Pero mientras estamos en vida. Y creer de la misma manera que aún después de que muramos, escúchame, nuestra alma y nuestro espíritu estarán eternamente con Dios. Yo digo nosotros porque hemos creído por gracia. Y si hemos partido de esta tierra, ocurrirá con la segunda venida de Cristo. Igual es ganancia para nosotros. Los que hemos creído en Jesús aguardamos ese momento glorioso, ¿verdad? Por eso es que cuando hablamos de la muerte no tiene por qué ser sufrimiento para nosotros. Al contrario, el morir es ganancia, dijo Pablo, porque los que morimos vamos directamente al cielo, al reino de Dios, a la presencia de Cristo, eternamente. Pero los que no, obviamente al lugar de condenación. Cada uno será juzgado, dice la palabra de Dios, y todos tendremos que comparecer ante el trono de Dios. Último texto para meditar hoy, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Aquí hay algo importante que quiero resaltar antes de terminar. Leamos el pasaje antes de finalizar. Esta es la visión que Dios le permitió ver, valga la redundancia, a Juan, ¿no? Ustedes saben que el Apocalipsis fue esa parte que viene, futura, revelación, y que Juan tuvo ese enorme privilegio de ver lo que pasaría después de que termine todo este tiempo
después de que esta tierra y este cielo dejen de existir, después de que venga todo ese juicio final del que estamos hablando hoy, y después de que nosotros como hijos de Dios, pues disfrutaremos de esa eternidad allá en los cielos, como Juan mismo lo vio en el capítulo siguiente. Pero dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, lo siguiente. Miren lo que vio Juan. Vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también, que dice el verso 12, a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Verso 15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Quiénes somos, por gracia de Dios, con gozo debemos decirlo? ¿Quiénes estamos inscritos en el libro de la vida? Los que hemos reconocido a Cristo como ese Cordero de Dios que murió por nosotros en nuestro lugar para mitigar la ira de Dios y para reconciliarnos con el Padre. Aquellos que no fueron inscritos, que no estaban escritos. Noten que aquí no dice aquellos que hicieron, no, los que no estaban escritos. Todos los que hemos creído en Jesús para recibir la salvación somos considerados justos gracias a la obra de Cristo en la cruz. Ustedes y yo tenemos la garantía de vivir para siempre con Él. Los que no lo hayan hecho experimentarán el castigo del que hablé ya en este mensaje. A manera de conclusión, quiero decir lo siguiente. Hemos visto algunas generalidades de la doctrina del infierno, enseñadas por Jesús mismo y reveladas en este pasaje a Juan en Apocalipsis. La pregunta que deseo hacerte hoy a ti es la siguiente. No quiero preguntarte si crees en Dios. El 98% de los colombianos creen en Dios, pero muy pocos le creen a Dios. Por eso es que no creen en la doctrina de la eternidad o del diablo y del infierno. Si tú le crees a Dios y lo que dice su palabra, entonces eres parte de ese grupo. En la encuesta que realizaron aquí en Colombia y que mencioné en la introducción, vimos que tan solo el 50% de los encuestados dijo creer en vida después de la muerte. Nuestra oración con Pili es que tú no seas uno o una de esas personas. Pero si es así, es el momento en que creas, para que, como dijo Jesús, de tu interior corran aguas o corran ríos de agua viva más bien. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere llevarte a ese lugar eterno que ya preparó. Depende de tu decisión, depende de su elección, de tu elección, perdón. Siente que voy a orar por ti en esta mañana y los que hemos creído perseveremos. Escuchen bien, tenemos un destino eterno seguro porque ya creímos en Jesús. Todo esto un día pasará, como lo vio Juan en Apocalipsis, pero el cielo y la tierra, aunque pasen, la palabra del Señor jamás pasará. Y ustedes y yo tenemos una garantía, que ni la vida ni la muerte, ni el pasado ni el porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni ninguna cosa creada, hará que eso cambie. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la enseñanza de hoy. Gracias por abrir nuestros ojos o por recordarnos a lo que estábamos antes expuestos. Padre, sabemos hoy, por lo que leímos en tu palabra, que muchos de los que amamos, que mucha gente con la que interactuamos, aún no se ha reconciliado contigo y por esa razón sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu tocándoles. Oramos para que nosotros, como embajadores de tu reino, podamos ser ese instrumento en tus manos para alertar a otros acerca de tu venida, para decirles a otros que la muerte no es el fin,
que la muerte es el comienzo de la eternidad y que si nosotros no te tenemos a ti, no tenemos esa vida a tu lado. Gracias por tenerte. Gracias por llegar a nosotros. Gracias por convencernos de nuestra necesidad de ti. Y gracias por ayudarnos a permanecer en ti y tu palabra en nosotros. Hoy oramos no solamente por nuestras familias, también oramos por nuestros gobernantes y por todas las personas que están en oscuridad espiritual, desde luego, para que tú, Señor, abras los ojos de su entendimiento y puedan, al igual que nosotros, entender que en ti está la vida y que no hay otro nombre, como dice Hechos 4:12, en el cual los hombres puedan ser salvos, sino en Jesucristo. Te lo pedimos con profunda devoción y en tu nombre santo. Amén. Bien, como les decía, el próximo domingo continúo, porque hay otra parte importante de este mensaje. Espero verles la próxima semana. Compartan, por favor, este mensaje con sus allegados. Este es un mensaje de vida, pero ya vimos la otra cara de la moneda. Todos viviremos eternamente. Ojalá llevemos a toda la gente a esta misma convicción que tenemos hoy. Un abrazo de parte de mi esposa Pili. Dios los bendiga en esta semana que comienza. Nos vemos en los grupos de estudio y el miércoles en nuestro tiempo de oración para seguir orando por tu familia y por cada persona que hoy necesita la luz de Cristo. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Mil gracias por el apoyo para con nosotros en sus oraciones, en sus donaciones, que son supremamente valiosas para poder seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda que si quieres recibir los audios entre semana por WhatsApp, con todo el corazón aquí escríbeme tu número de WhatsApp y yo te envío los audios, y mi esposa Piri también, lo que ella a diario Dios le enseña, para que juntos podamos seguir cimentados, afirmados en la palabra de nuestro Dios. Hasta pronto entonces, disfruten el día y un placer saludarles. Cuídense mucho.